no son derechos exigibles. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar a ver esto. Este texto ustedes lo tienen en la plataforma. El nombre del texto es ¿Existen los derechos sociales? Ese es el título del trabajo que él publica. Bien, vayamos analizando qué es lo que plantea Fernando Atria a lo largo de este texto. Este texto van a ver que es un tanto largo eh, y a veces es complejo poder seguir el hilo que va planteando el autor. Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo lo más importante y analizando qué es lo que él dice. ¿No? Veamos. Esperen que no los estoy viendo, pero tengo que ir a la sala a admitir a los que están en espera. A ver si puedo dividir la pantalla en dos. Bien. Bueno, él arranca haciendo, digamos, un análisis histórico de más o menos parecido al que nosotros fuimos haciendo cuando vimos la parte histórica de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, comentando acá cuándo es que nace el Estado moderno. Recuerden que, como nosotros vimos, el derecho moderno surge justamente en la misma época que el Estado moderno, digamos, ahí es el periodo fundador con el liberalismo. Entonces, este Estado moderno, este derecho que nosotros tenemos, se va a empezar a conformar en ese momento histórico. ¿No? Em, entonces, ¿ahí qué es lo que sucede con el cambio de régimen? Bueno, acá tenemos a el liberalismo y la burguesía que planteaban determinadas luchas políticas, ¿no? Que después, bueno, van a ser lo que se van a plasmar con las revoluciones liberales que nosotros hicimos. Él dice que la burguesía empieza a demandar determinados bienes que para ellos son importantes, relevantes. ¿No? Y que esa demanda, que es una demanda que tiene una base política, ¿no? Obviamente también ligado a lo filosófico, al liberalismo, eh, esta demanda se va a transformar eh, volviéndose la exigencia por ciertos derechos, ¿no? Que ciertos derechos fueron reconocidos. Y bueno, y estos derechos el Estado los tenía que asegurar y les tenía que dar protección, ¿no? Frente a ese leviatán que era como se veía ese Estado en términos de Hobbes. Estos derechos son los que denominamos los derechos civiles y políticos. ¿Ah? Y en torno a esta idea es que se estructura el concepto de Estado de Derecho. ¿Ah? Entonces, son esos derechos que son los que la burguesía denominaba, o el liberalismo denominaba, los derechos naturales. ¿Ah? Esos derechos naturales van a ser los que luego se van a conocer como derechos del hombre, que más adelante se van a llamar derechos humanos, y que no son nada más y nada menos que los derechos naturales. ¿Ah? Para esta concepción no existía otro tipo de derechos. Ahora, ¿por qué no existía? Porque partían de la base de los reclamos de tipo político y filosófico que hacía esta clase social que estaba reclamando el acceso a determinados bienes sociales. ¿Ah? Recordemos que estamos en ese cambio de régimen, de ese régimen feudal todavía, monárquico, absolutista, que no encajaba en estas ideas modernas y en las nuevas formas de producción, como ya vimos nosotros en su momento. Bueno, estos son los que se van a llamar los derechos de primera generación. Bien,
Acá tenemos además el otro concepto que plantea el liberalismo, que es que van prácticamente de la mano, que son las teorías contractualistas, ¿no? En donde allí se va a establecer o se va a plantear la idea de generar una asociación política, ¿no? Que esa asociación va a ser la encargada de darle protección a esos derechos que no los establece ese Estado moderno, sino que están establecidos de antemano porque son derechos naturales. Entonces, esta generación de la asociación política es algo que no es natural, es decir, es algo construido por los seres humanos de manera artificial. ¿Ah? Lo que sí tenemos que es natural son los derechos. ¿Ah? Los derechos existen previo a la constitución de esa asociación, son previos al Estado. Entonces, dice Atria, los derechos fueron concebidos originalmente como derechos del individuo contra la comunidad política. ¿Ah? Es decir, son derechos que tiene la persona y que los demás no deben violentarlos. Sí, a mí. Profe, ¿qué dijiste que planteaban las teorías contractualistas? La idea de la asociación política, ¿no? Ah, ok, gracias. El pacto social, el contrato social, ¿no? Salir de ese estado de naturaleza. Entonces todos decidimos ceder nuestros derechos a cambio de seguridad. ¿No? O sea, a grandes rasgos es eso. Después van a haber autores que van a diferenciar si cedemos todos los derechos, o algunos sí, otros no. Ahí va a haber mucha variedad. Depende del autor que estemos hablando. Pero la idea básica es eso. Nosotros cedemos libertad, pero a cambio ganamos en seguridad. ¿No? Eso es lo positivo de esta construcción política, ¿no? De esta asociación política. Entonces, los derechos son concebidos en su origen como derechos en contra de la comunidad política. Son derechos de la persona en contra de la comunidad política, en contra del Leviatán. eh, y ustedes recordarán que yo les insistía en esta idea original del concepto de derechos humanos de esa época, que se plantean como derechos contra el Estado, ¿no? Es una forma de que el Estado se mantenga sin ningún tipo de interferencia y que los individuos desarrollan libremente su libertad, ¿no? Y el Estado lo más lejos posible. Bueno, por eso tienen esa idea de derechos en contra de. ¿No? Es entonces en contra de esa comunidad política, pero también en contra de los demás que integran esa asociación. Esa digamos que es esta noción liberal, burguesa, que va a llevar estas ideas, las va a plasmar en definitiva en los procesos revolucionarios y después se van a consolidar como el modelo. ¿Ah? El modelo que se va a implantar va a ser el modelo del Estado liberal. ¿No? Y estas van a ser las tradiciones políticas, filosóficas que se van a ver reflejadas en la construcción de ese Estado moderno y del sistema jurídico también. Esta era una visión importante, es la que triunfó, pero no era la única tradición, le llama Atria. ¿No? Hay otras tradiciones, y él menciona dos, la tradición republicana y la tradición socialista. ¿No? Es decir, otras formas de entender o de concebir a la sociedad, al Estado, a la sociedad política, ¿no? Y en definitiva que eso también va a tener consecuencias de cómo se concebiría el derecho. Entonces él menciona dos, la tradición republicana y la tradición socialista. Y aquí hay una diferencia en cómo se concibe desde el punto de vista político esa comunidad que se crea. ¿No? Eh, Él dice, bueno, lo importante en la tradición liberal burguesa es que esa comunidad se constituye por la protección que nos ofrece frente a otros. ¿Ah? Entonces, cuando otros quieren agredir nuestros derechos, bueno, esta comunidad política es la que nos va a ofrecer protección, ¿no? Lo que decíamos antes. Y estos derechos, en definitiva, por eso se conciben en contra de.
La visión republicana y socialista, sin embargo, concibe una asociación de tipo político de una forma distinta, como una que permite, posibilita, crea los caminos para que podamos tener todos una vida en común y que todos podamos, digamos, vivir mejor. ¿Ah? Como ven, es una visión un poco más comunitaria, en el sentido de que, bueno, es en el ámbito de la comunidad donde nosotros nos vamos a poder desarrollar junto a los otros. Pero esa comunidad no está para defenderme de las agresiones de los demás. Esa comunidad, con los demás, eso va a ser lo que me permita desarrollarme plenamente. ¿Ah? A ver, sigamos. Entonces, él dice, ahora le voy a citar un pedacito de la página 4, el principio. Dice, en la visión liberal son los derechos individuales los que constituyen el núcleo duro de legitimidad. El Estado es utilizado como un instrumento para hacer cumplir las obligaciones que los individuos tenían respecto de los otros, incluso en el estado de naturaleza, y que correspondían a los derechos naturales. Las obligaciones de los demás, incluido el Estado, y los derechos de la gente son correlativos, pero la prioridad normativa corresponde a los derechos. En esta visión socialista o republicana, es la otra que él menciona, la comunidad es valiosa porque permite a sus miembros relacionarse respondiendo a la razón y no a sus inclinaciones. En otras palabras, porque dentro de ella pueden actuar no ya mirando exclusivamente su autointerés, sino sobre la base de la solidaridad. Entonces, em, veamos que acá aparece esa idea del estado de naturaleza cuando menciona que el autointerés, ¿no? Que respondemos a nuestras inclinaciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando vivíamos en el estado de naturaleza, abro paréntesis, recordemos que es una ficción teórica que hacen las teorías contractualistas, ¿no? No existió un estado de naturaleza como tal. Pero bueno, haciendo esa salvedad, cuando estábamos en el estado de naturaleza, nos manejábamos por el interés propio y respondíamos simplemente a nuestras inclinaciones, ¿ah? Es decir, hacíamos lo que queríamos o lo que en el momento nos venía en gana. Bueno, cuando nos constituimos como sociedad, ahí ya no miramos lo que nos interesa a nosotros mismos, sino que también miramos a lo de los demás y la base sobre la que se cimenta esa asociación es la solidaridad. ¿Ah? Y después van a ver que él menciona uno de los lemas clásicos del socialismo, ¿no? De cada cual de acuerdo a sus capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades. ¿Ah? Digamos que esa es la base de o el fundamento de esa comunidad que surge y que lo hace sobre la base de la solidaridad a cada cual según su capacidad. Es decir, cada uno va a aportar según lo que sea capaz de aportar. ¿Ah? Eh, pero luego tenemos la segunda parte, a cada cual de acuerdo a sus necesidades. Cada cual va a recibir lo que necesite. ¿No? Entonces, aquellos que puedan aportar mucho aportarán mucho, los que no puedan aportar no aportarán, los que necesiten mucho se les dará mucho, los que no necesiten nada no se les dará nada. Eso básicamente a grandes rasgos es lo que significa a cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Por ejemplo, alguien se enferma, bueno, no podemos dejar a esa persona librada a su suerte. No, ahí la comunidad es la que se encarga de, bueno, si no puede trabajar, darle atención médica, alimentación, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, lo que tiene de positivo esta idea de vivir en comunidad o de vivir en sociedades humanas, ¿no? La colaboración, la solidaridad y la ayuda entre unos y otros. Entonces, ¿qué sucede? Acá es donde vamos a tener un problema de ajuste teórico. ¿Ah?
esos derechos naturales, esos derechos del hombre, y permítame decir solo del hombre para distinguirlo del concepto de derechos humanos, ¿tá? Que era como se le denominaba en el siglo XVII-XVIII. Porque recordemos, derechos humanos, recién en el siglo XX les vamos a empezar a llamar así. Esos derechos del hombre eh, que estaban construidos sobre una base filosófica totalmente distinta, el liberalismo. ¿Ah? Y vimos que esos derechos eran derechos en contra de. Entonces, ahí es donde entra aquello que nosotros vimos de la relación jurídica. Ahí es donde encontramos la correlación derecho y deber correlativo. Derecho-deber. ¿Ah? Yo tengo un derecho, el otro tiene el deber de satisfacer mi derecho. ¿Mm? Hay un sujeto pasivo allí. Derecho-deber. Mi derecho, yo tengo la posibilidad de reclamarle al otro que cumpla con ese derecho. ¿Ah? Vean que aquí hay un binomio que implica enfrentamiento. ¿No? Yo tengo un poder sobre para que otro haga algo, ¿no? Aunque no quiera. Entonces él dice, este binomio no se puede traducir en términos de solidaridad. ¿Ah? Porque la solidaridad no se puede transformar en estos términos de derecho subjetivo, porque la solidaridad no implica estar en contra del otro, todo lo contrario, la solidaridad implica tener en cuenta al otro. ¿Ah? Es decir, él menciona, implica la supresión del yo y el sacrificio hacia el otro. ¿Ah? Ejemplo, bueno, esa persona que no puede trabajar está enferma. Bueno, los demás de la comunidad aportamos y esa persona va a tener un seguro de salud, va a tener atención médica, etcétera, etcétera. Bueno, eso implica una supresión del yo y un sacrificio hacia el otro. No es que decimos, bueno, si no puede trabajar, y eso es por muchas semanas, morirá de hambre, pobre, qué lástima. No, esa solidaridad implica tener en cuenta al otro. Y la idea de derechos subjetivos es precisamente lo opuesto. A ver, no sé si se entiende esto, que esto va a ser el núcleo central, por lo cual va a hacer que Fernando Atria diga que los derechos sociales no pueden ser derechos porque no encajan en esa, es decir, surgen de la corriente republicana y socialista, y no se pueden traducir a un lenguaje del derecho liberal. ¿No? Veamos. Él tiene numerados, el documento está numerado, ahora vamos a empezar con el punto 3 que está en la página 5 que ahí él va a hablar del socialismo y de algunas críticas que le hace a esa idea de derechos de la visión liberal. Sí, Luciana. No, profe, si podrías repetir esto último porque no entendí de cuando hablaste de la solidaridad, ¿no sería un deber correlativo porque tenemos en cuenta al otro? Claro, ¿O me lo que equivoco? pasa que cuando surge la noción de derecho y de Estado, se construye sobre la noción de derecho subjetivo. ¿Ah? Entonces, todo el derecho está pensado en función de los derechos de primera generación. ¿No? Y el derecho que yo tengo en contra de otro. Que básicamente esa es la noción de derecho subjetivo. ¿Ah? Eso responde a la tradición liberal, del liberalismo. Ahora, estas otras tradiciones tienen, porque parten de construcciones distintas acerca de la concepción de la sociedad, ¿no? Estas tradiciones socialistas, republicanas, van a partir de la base de la idea de solidaridad, ¿no? En donde ahí la comunidad no existe para protegerme de los ataques de los demás, sino que la comunidad existe para poder vivir en términos de solidaridad y que unos nos podamos ayudar y que unos podamos ayudar a otros. ¿Ah? Eso es lo que va a permitir que nos podamos desarrollar. Entonces ahí la idea de derecho subjetivo en esta visión no encaja, porque la idea de derecho subjetivo supone ir contra el otro.
todas las nociones que se van a derivar de la idea de solidaridad es lo contrario, es junto con el otro, ¿no? Por eso afirma que el derecho subjetivo no puede ser traducido en términos de solidaridad, ¿no? Entonces, si no les queda claro, insístanme que es importante. Este, veamos. Críticas al liberalismo y a estos derechos civiles y políticos. Críticas que le hace el socialismo, ¿no? Antes de seguir, repasemos un poquito. Recordemos las revoluciones liberales, también vimos que allí habían otras cosas debajo, ¿no? Los liberales son los que ganan las revoluciones y por lo cual el sistema político y el sistema jurídico que se instala es el de ellos, ¿no? Pero ya estaban las corrientes socialistas, recordemos que hablamos de Marx durante el siglo XVIII, previo a eso ya existían los socialistas utópicos, bueno, el anarquismo también, el republicanismo, que es una corriente distinta. Es decir, ya estaban en pugna todas estas, y sobre todo durante el siglo XVIII, porque ahí es donde ese Estado que recién nació se está acomodando, ¿no? Ahí tenemos el auge del marxismo a mediados del siglo XIX, eh, el experimento de la Comuna de París también a mediados del siglo XIX, que se instala un sistema basado en las ideas críticas o marxistas, ¿no? Entonces, o como yo les decía cuando hablábamos de la Revolución Francesa fue una revolución en la que participaron todas las clases sociales, bueno, menos la nobleza, pero ahí participó el campesinado, los trabajadores, fue una revolución que atravesó a diferencia de la inglesa y la norteamericana, que fue una revolución más de burgueses, ¿no? En la francesa no. ¿Por qué digo esto? Porque ya en esta época histórica ya estaban presentes todas estas tradiciones. Claro, la que triunfa es una, pero las otras no desaparecen, siguen allí, ¿no? Entonces, bueno, la tradición socialista le va a plantear a estos derechos civiles y políticos dos críticas. Una, que es unilateral, es una visión unilateral, y la otra es que es formalista, ¿no? Es decir, esta visión de los derechos del hombre, es decir, los derechos civiles y políticos, era una visión unilateral y formalista. ¿Por qué? Es unilateral porque mira a la persona aislada de la comunidad, ¿no? Entonces, no considera a la persona viviendo en comunidad. Claro, la idea de sociedad que surge del socialismo parte de la idea de solidaridad, ¿verdad? No considera al individuo aislado. Eh, la visión liberal dice es unilateral por eso. Considera a una persona aislada. Y bueno, y nadie vive aislado, ¿no? Nosotros vivimos en comunidad. Ustedes habrán escuchado alguna vez que el hombre es un ser biopsicosocial, se dice. Bueno, bio porque tiene necesidades biológicas, psico porque también tenemos necesidades psicológicas que la cubren otros también. Y social porque somos seres gregarios. Tenemos necesidades sociales, es decir, de vivir en sociedad, de compartir con otros. Entonces el hombre no es algo aislado. Bueno, esa era la primer crítica. Es una visión unilateral, porque le da derechos a la persona en contra de los demás. Es decir, los derechos son de un individuo y no considera. Y por otro lado, la segunda crítica tiene que ver con el formalismo, es decir, que era una visión formalista, porque le da importancia a las condiciones formales para ejercer la libertad, ¿no? Sin decir nada o sin preocuparse de las condiciones sustantivas o materiales. Bueno, todos somos libres, todos podemos ir en búsqueda de la felicidad. Punto. Formal. Ya quedó. ¿Puede Es lo repetir esa, profe, por favor? sí. ¿Qué formalista? Porque establece las condiciones formales para ejercer la libertad, ¿m? Pero no se preocupa por las condiciones sustantivas. Sí, Ailesh.
Las condiciones sustantivas, ¿qué sería como la posición de cada uno? Claro, las condiciones de las que parte cada uno. Todos somos libres. Bueno, pero él después va a hacer un par de ejemplos que yo ya se los he comentado, que es, hay dos ejemplos que pone más adelante. Uno, el de dos personas que van a vivir debajo de un puente, ¿no? Un multimillonario y una persona en situación de calle. ¿No? Vamos a decir, bueno, los dos son libres de elegir dónde pasar la noche ese día, o de elegir dormir debajo de un puente. Bueno, en realidad, formalmente sí, pero sustancialmente ahí el único que eligió fue el rico, ¿no? El pobre no tiene más remedio porque no tiene dónde ir. O hablando del trabajador, sí, bueno, el trabajador es libre. Bueno, es relativo, porque ¿cuál es la opción a esa libertad que tiene el trabajador? La miseria. Es decir, trabaja 20 horas por día por un sueldo bajísimo, en condiciones malas. Podemos decir que es libre porque la opción que tiene es no trabajar y morirse de hambre. Entonces, en realidad no es libre. Formalmente sí, pero sustantivamente no es libre. Y justamente a eso se refiere. A partir eh, del surgimiento del Estado moderno y de estos derechos civiles y políticos, formalmente todos somos libres. Ahora, sustancialmente no, ¿no? Porque para ser libres tenemos que verdaderamente poder optar, ¿no? Es lo que él después va a mencionar como tener propiedad sobre sí mismo. Él lo menciona de esa manera. Tener propiedad sobre sí mismo es justamente poder hacer uso de esa libertad, tener opciones reales de elegir y poder hacerlo. Bueno, a ver qué más. Bueno, después, vean, en la página 8 ahí es donde va a plantear qué pasa con esto de los derechos sociales. Vean que el proceso que plantea Atria es el siguiente. Hay demandas políticas de un grupo social, la burguesía, ¿ah? Esas demandas políticas, luego que la burguesía llega al poder, se transforman en el lenguaje de derechos, ¿ah? Y pasamos a tener ahí los derechos civiles y políticos, ¿ah? ¿El socialismo qué hace? También tiene demandas políticas, ¿ah? Y va a hacer lo mismo que hizo el liberalismo. Va a transformar esas demandas políticas al lenguaje de derechos. Y ahí es donde vamos a tener los derechos de los trabajadores, los derechos de segunda generación, básicamente. Entonces, el socialismo elige esa transformación de esos reclamos políticos, transformarlos en un lenguaje de derechos. Y él dice que y ahí tenemos los derechos sociales, ¿no? Y así como el derecho subjetivo no puede ingresar o ser traducido a un lenguaje en términos de solidaridad, él va a decir que los derechos sociales no pueden ser traducidos en términos de derecho subjetivo, porque los derechos sociales se construyen sobre la idea de solidaridad, ¿no? Y como vimos, solidaridad y derechos subjetivos son opuestos. Por eso, él va a sostener que los derechos sociales no son derechos subjetivos, no pueden ser. Sí, Mauricio. ¿Cómo fue? Derechos sociales no pueden ser derechos subjetivos y viceversa, ¿no? Claro, porque surgen de tradiciones distintas, ¿ah? El liberalismo individualista crea esa noción de derechos subjetivos que son mis derechos en contra de los demás, ¿ah?
Ahora, una visión socialista que entiende a la comunidad sobre términos de solidaridad, habla de derechos grupales, de derechos sociales, derechos colectivos. Estos derechos, dice él, no se pueden traducir en términos de derechos subjetivos, porque contradice la idea de solidaridad. Porque cuando yo reclamo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando yo reclamo por mi derecho a la salud, estoy reclamando mi derecho a la salud en contra del de todos ustedes. ¿Ah? Es mi derecho al que ustedes y el Estado no puede violar. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un proceso de amparo para reclamar un medicamento de alto costo, ahí no me importa la comunidad. Es mi derecho que el Estado tiene que satisfacer. Entonces yo interpongo una demanda en contra del Estado, en contra de la comunidad, ¿no? Él después lo va a decir con la idea de que para que los derechos sociales eh, sean derechos subjetivos, lo que se ha tenido que hacer es dessocializarlos, es decir, sacarle ese carácter de solidaridad o de social, ¿no? Porque ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que transformarlo en la estructura de un derecho de primera generación, que es un derecho individual en contra de. Ahí van a ver que en el punto 5 él entra a hilar un poquito más fino y va a empezar a hablar de qué es un derecho subjetivo, porque para explicar esto es necesario entender qué es un derecho subjetivo. Y bueno, que es más o menos lo que nosotros vimos, ¿no? Eh, y ahí él plantea, el derecho subjetivo es una potestad, es un poder, pero es un poder que es jurídico, ¿no? Y bueno, y en el sentido que nosotros eso ya lo hemos explicado y lo hemos hablado varias veces. ¿Qué más? Bueno, además en el punto 6 hace una cuestión ahí con el tema del derecho y moral, en el sentido de que nosotros a veces cuando hablamos del derecho, la justicia, es decir, bueno, tenemos que eso es algo positivo, moralmente bueno, pero él dice que en realidad el tema no pasa por la moral, el derecho no tiene en cuenta la moral, porque acá lo que importa es si el otro está obligado a hacer, a no hacer o a dar algo. ¿Ah? Y no entra en juego una consideración de tipo moral. ¿Ah? Incluso dice, ¿es posible obligar a algo a hacer, obligar a alguien a hacer algo moralmente injusto? Y bueno, sí, si el que lo reclama tiene un derecho subjetivo, sí. ¿Ah? Y bueno, eso es lo que tiene la noción del derecho subjetivo. Ahí lo que importa es si uno tiene un poder jurídico para obligar a otro a dar, hacer o no hacer algo. ¿Ah? Si eso es bueno o malo, no importa. ¿Ah? Si tiene el poder jurídico, eso está dado por una norma y hay una obligación, el otro la tiene que cumplir. Em, Pensemos, una mujer con sus hijos no puede pagar el alquiler y la desalojan. Eh, ¿Eso jurídicamente es correcto? Bueno, sí, incumplió el contrato, y ya se le habrán dado todas las prórrogas que marca la ley, punto, tiene que ir a la calle. Entonces ahí el derecho no se preocupa si eso es bueno o malo, moralmente. ¿Ah? Y bueno, si nosotros consideramos la idea de los derechos sociales como lo planteamos también en términos de justicia social, bueno, eso es una contradicción que tenemos también. ¿Mm? Y es que eso es lo que tiene el derecho subjetivo, es el derecho de una persona en contra de los demás, ¿ah? Sin importar consideraciones de tipo moral.
estoy en la página 13, que acá les voy a mencionar un parrafito, porque ¿qué sucede? Luego el liberalismo va a tomar algunas, eh, algunas de las consideraciones que se hacen respecto a los derechos sociales, en el sentido de que toma algunos derechos sociales como derechos, es decir, los presenta como derechos, ¿no? Y esto obedece sobre todo a las respuestas que el liberalismo se ve obligado a dar frente a las críticas que surgían de estas corrientes socialistas o republicanas, ¿no? Por ejemplo, la idea del formalismo y del derecho. Entonces decía, bueno, todos somos libres, bárbaro, pero este Estado moderno que ustedes construyeron ha generado pobreza, por ejemplo, y no ha podido lograr que la mayoría de la gente en la sociedad actual viva bien, ¿no? Pensemos que estamos hablando del siglo XIX, XVIII. Este, entonces, es necesario, o se tornó necesario para también el liberalismo poder tomar algunas de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo a través de la corriente del liberalismo progresista, ¿ah? El liberalismo progresista va a tomar algunas de estas ideas, por eso no va a ser un liberalismo puro, ¿ah? Va a ser unos liberales que se van a acercar un poco a las ideas del socialismo, sobre todo en lo que tiene que ver con que el Estado tiene que intervenir y acercarse a ese Estado social de derecho, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos más claros que tenemos ahí es el Estado de bienestar, ¿no? Entonces, eh, dice Atria, entonces, al presentar esto como derechos, el liberalismo se ve enfrentado a un dilema. Es el último párrafo de la página 13. Uno, mantener su adhesión prioritaria a los derechos de primera generación, declarándolos más importantes que las otras necesidades, ¿ah? E implicando así que lo importante era, por ejemplo, gozar de libertad formal, aunque esa libertad fuera sustancialmente vacía, ¿no? Y ahí tiene el ejemplo del rico y del pobre que eran libres de dormir bajo los puentes de país. Es decir, la primera opción era, no, los derechos importantes son los de primera generación, ¿ah? Los de segunda no. Y acá lo importante es la libertad formal. Si después los demás, la gente no tiene las condiciones sustantivas para alcanzar esa libertad, es otro problema. Bueno, aceptar esta tesis es complicado, ¿no? Básicamente es como decirle a la gente, bueno, miren, en realidad fracasamos en esa promesa que hicimos de búsqueda de la felicidad, porque en realidad la felicidad le llegó solo a los burgueses. La segunda opción es aceptar que las condiciones para el ejercicio legítimo y sustancialmente significativo de las libertades fueran también cubiertas por los derechos con al menos el mismo título que ellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aceptar los derechos sociales como tal, ¿no? Pero insisto, esto es una tradición más cercana a las corrientes progresistas del liberalismo, y que el liberalismo no podía de buenas a primeras decir, no, los derechos sociales no son derechos, porque la opción era la primera, ¿no? Decir, acá lo que importa es lo formal, después lo sustancial lo arregla cada uno. Bueno, en la página siguiente está la cita de Nozick, que es lo que les mencionaba sobre la propiedad sobre uno mismo. Sí, Fiorella. Perdón, pero si puedes explicar otra vez el segundo dilema. El segundo era tomar la idea de los derechos sociales y entender que parte del rol del Estado era asegurar la convivencia y asegurar el bienestar. Es, digamos que las dos opciones para sintetizarlo lo más posible es mantenerse en el liberalismo original. Acá los derechos son los civiles y políticos, los otros no. Acá lo que importa es la libertad formal, lo otro no interesa, ¿no? Bueno, las consecuencias políticas de eso son complejas. Por eso la segunda opción es, bueno, tomar a los derechos sociales, ¿ah? Y que por lo menos tengan el mismo título de derechos
que los primeros. Por eso después hay otras posturas que se plantean que dicen, bueno, los derechos sociales está bien, tienen el título de derecho, pero son derechos programáticos. Que bueno, ahí lo que hace es vaciarle el contenido y negarle la capacidad de ser un derecho subjetivo, ¿no? Les decía, después está la cita a Nozick, que él plantea esta idea que les mencioné recién, que es la propiedad sobre uno mismo, ¿no? Dice, en el sentido de control sobre la propia vida, ¿no? Y que tiene que ver, propiedad sobre uno mismo en el sentido de que uno es dueño de sí mismo, uno puede decidir, tiene las posibilidades de elección, ¿no? Volvieron que aquí en todo esto también hubo un cambio con las diferentes épocas históricas, en el sentido de que el esclavo era un objeto, propiedad del amo. Después, en la época feudal, tenemos al siervo, que tiene un lazo jurídico. Eh, Técnicamente el siervo no es un esclavo, es un siervo, pero no es propiedad del señor feudal. Formalmente es libre, ¿no? Pero claro, no se puede ir sin permiso del señor feudal, ¿no? Y gran parte de lo que produce se lo tiene que dar al señor feudal. Pero ahí tiene un lazo jurídico que lo une, ¿no? En esta época tenemos el trabajador, que acá no hay ningún lazo eh, con el empleador o con el patrón, ¿ah? Ni siquiera jurídico. Y no piensen en el contrato de trabajo. Me refiero a que en el sistema feudal existía un estatuto jurídico del siervo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es exactamente así, pero para que tengan una idea. Pero el lazo era de tipo jurídico. En la época moderna no existe un lazo que ate al trabajador, ¿ah? Es libre 100%. ¿No? Eh, Cuando él quiera, presenta renuncia y se va, ¿ah? Ahora, el tema es, ¿efectivamente es libre? ¿Puede tomar la decisión de renunciar e irse? Bueno, es en realidad esa libertad está muy menguada. No mucha gente tiene la posibilidad de decir renuncio y me voy a otro lugar que me paguen mejor, o renuncio y no voy a trabajar por 3 años, ¿no? Bueno, entonces, si bien jurídicamente es libre, en los hechos esa libertad es muy relativa. Bueno, la página siguiente es cuando plantea el ejemplo del trabajador, ¿ah? Si el trabajador es forzado o no a trabajar. Bueno, lo que les decía recién, en realidad sí, está obligado a trabajar, porque la única opción que se le puede presentar es o trabajo o miseria, ¿no? Y eso no es, ahí no se tiene la posibilidad real de existir. Ese trabajador, en términos de Nozick, no tiene la propiedad sobre sí mismo. Bien, vamos a hacer así, vamos a contar ahora 10 minutos, así van pensando un poco en esto que hablamos, que a grandes rasgos ya está lo central, y después terminamos de ver lo que plantea Atria y ver si tienen alguna duda que haya quedado, ¿ah? Bueno, cortamos 10 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, gracias. Recuperarlo, si no puede repercutirlo, al menos en parte, sobre las rentas que ese inmueble genera en forma de alquileres. Si la inversión en mantenimiento tiene un retorno negativo por la regulación aprobada por el Estado de Nueva York, pues entonces, claro, lo que tienes es menos inversión en mantenimiento y por tanto deterioro de los inmuebles. Querías proteger al inquilino en contra de las subidas de alquileres y lo que no han tenido es subidas del alquiler, desde luego, pero sí un deterioro generalizado y en algunos casos muy grave de la vivienda que habitan.
Daos cuenta, por tanto, de la secuencia. Las administraciones públicas aprueban negligentemente una ley que incentiva la subinversión en vivienda en régimen de alquiler regulado, y cuando se materializan las consecuencias que estaban implícitas en la estructura de incentivos que establecía esa ley, entonces los políticos que han aprobado o que han apoyado esa ley colocan el grito en el cielo, culpan a otros de las consecuencias de su ley, a los propietarios negligentes de vivienda, y anuncian una ronda de expropiaciones masivas para reparar con nuevas leyes, la misma ley, las consecuencias de la propia ley que nosotros mismos escribimos. intervenciones, las desastrosas consecuencias que han generado con intervenciones previas. La secuencia os sonará porque es exactamente la misma que se ha seguido en España. No, España es espectacular. La izquierda reconoce su profundo fracaso con la vivienda, pero no rectifica. Duro. Con la Durísimo. famosa ley de la vivienda. Aprobamos una ley, supuestamente, para volver... Nunca he visto a un socialista que no sea un incompetente, bro. Nunca en mi vida he visto a un zurdo que no sea un incompetente, bro. Nunca, jamás. el alquiler más accesible, y lo que hacemos es destrozar el mercado de la vivienda y en particular el mercado del alquiler residencial. Las regulaciones del mercado no salen bien a largo plazo, nunca han salido bien a largo plazo. Y luego, en lugar de dar marcha atrás, en lugar de rectificar y decir esta ley no ha servido... Si yo fuera dueño de uno de esos terrenos,